Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema de la historia del movimiento LGBT y bueno, como cada semana saludo a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto. Y bueno, también nos da mucho gusto a Felipe, a mí, a todo el equipo de Perspectivas Históricas de que se encuentre con nosotros en nuestra mesa el periodista y editor Braulio Peralta, pues para hablar de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, a ti Magali y a ti Felipe, por este honor. Y bueno, pues como ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. El primer manifiesto en defensa de los derechos de los homosexuales protestó contra los abusos policíacos hacia las y los homosexuales, que incluían detenciones arbitrarias, golpes y torturas, extorsiones e incluso asesinatos contra quienes manifestaban pacíficamente su diversidad sexual. Dicho manifiesto expresó: en México, la homosexualidad no constituye delito cuando se da en privado y entre adultos consensuales. De aquí se deriva que es posible acusar a una persona de violación o corrupción, mas no de ser homosexual, como no se le puede acusar de ser rubio, alto, zurdo o guapo, condiciones tal vez menos frecuentes que la de homosexual. Por otra parte, la represión policíaca produce un mal aún mayor en el seno de la sociedad. Acrecienta la inseguridad ciudadana en primer término, alienta la paranoia anticomunista o, en un caso no infrecuente, la homofobia, el odio irracional contra quienes practican o se quiere suponer que practican para mejor robarlos una conducta sexual minoritaria. Por lo demás, está ampliamente probado que, entre otras cosas, la homofobia conduce a crímenes y violencia. El manifiesto denunció la provocación montada contra un grupo de mujeres lesbianas que fueron agredidas durante las sesiones del Año Internacional de la Mujer, que tuvo a México como sede ese año de 1975. Quien justifica tales procedimientos policíacos abre también el paso a la represión de otros grupos vulnerables, concluyó. Bien, como pudieron apreciar en nuestra cápsula, vamos a seguir hablando sobre el movimiento LGBT y su historia en México. Ya hemos tenido una serie de programas que se han dedicado justamente a conmemorar, ¿no?, el mes del orgullo. Y bueno, vamos a seguir abordando estas temáticas en torno a la historia y en particular pues con el escritor, el periodista Braulio Peralta, que ha escrito además sobre la historia del movimiento, porque fuiste activista, también fuiste parte de este movimiento y me gustaría justo que iniciáramos, como regularmente lo hacemos en esta mesa, hablando de los orígenes del movimiento LGBT en México y sobre todo aquí lo que nos interesa, sobre todo porque como eres parte del movimiento, eres parte de esa historia, que nos hables de tu experiencia y cuáles fueron tus primeros acercamientos al movimiento y tu compromiso político con el movimiento. Bueno, uno se acerca a los movimientos por convicciones o por necesidades, como una especie de impulso, de leitmotiv que hace que te acerques a un sindicato, a un partido, etc. En los años 70 no había nada que reflejara la forma de ser de otro modo, como decía Salvador Novo, de los homosexuales, lesbianas, que hoy travestis, transgénero, etc. Y entonces buscas y encuentras. Ahorita estaba viendo las imágenes que ustedes están sacando y me impacta mucho ver rostros de aquella época y que se dio de dos formas la historia del movimiento. Los que querían salir a la calle y los que no querían salir a la calle. Los que creían que era necesario
resguardarse como la mariposa, ¿no? En un nicho posible para después emerger y nacer y luchar por tus derechos, contra los que de manera agresiva verbal, agresiva de reclamo social, de derechos humanos, de por qué a nosotros no nos contempla una sociedad, pues eso se dio en los 70s. En los 70s, una mujer emblemática como Nancy Cárdenas, pero también otra mujer emblemática que ahora se puede decir, antes no se decía, que era Tina Galindo, la productora de teatro, que fue pareja de Daniela Romo. Irene Pintor, muchas lesbianas. Y detrás de ese espectro de mujeres estaba escondido en el closet Carlos Monsiváis o Luis Prieto. Ellos son los que empujan, ellos son los que acercan los manifiestos que se estaban dando en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Francia. Ya había un movimiento emergente desde 1969 con aquella historia de Stonewall, de un bar ahí donde no dejaban a los homosexuales ser libres en su diversión, en el sentido de divertirse nada más, de estar, ¿no? De ser personas que les gusta bailar, amar, besar, como cualquier ser humano. Entonces, Nancy inventa, el 5 de agosto de 1971, el Frente de Liberación Homosexual. Y ahí iban Juan Jacobo Hernández, que fue pareja sentimental de Carlos Monsiváis en esos años, y ahí iban Luis González de Alba, y ahí iba un escuincle, chamaco, caguengue, que era yo. Y yo con la intención de conocer a Carlos Monsiváis. Pero las veces que iba no lo encontraba. Era en la casa de Nancy Cárdenas, a veces en la casa de Luis Prieto. Así empezó el movimiento. Y entonces, ¿qué eran? Pues eran discusiones de qué somos, por qué se nos considera enfermos. En aquellos años así era. ¿Por qué nos mandan al psiquiatra? ¿Por qué hay terapias de conversión? Todo eso que hoy ya no existe, en esos años existía. ¿Por qué no nos dejan tener bares, divertirnos como cualquier mortal? ¿Por qué no nos permiten bailar? ¿Por qué no nos permiten tener medios de comunicación donde podamos ir a pelear nuestros derechos humanos? Esas fueron las discusiones. No era una guerra, era una guerra civil, ¿no? No era una guerra verbal, no era una guerra violenta. Aunque diga ahí Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, pues la palabra revolucionaria a veces para la derecha suena como si fuera, no sé, la guerra. La guerra como si estuviéramos en Gaza. Pues no, ¿verdad? Era una guerra de defensa de derechos, de que nos permitieran ser y estar. Eran gritos como no hay libertad política si no hay libertad sexual. Eso, así nació el Frente de Liberación Homosexual, que después se pelearon porque ha sido muy difícil, ¿sabes? El trabajo de las mujeres y los hombres, sean del sexo que sean. Es una lucha siempre que tiene mucho que ver, sin duda, con el patriarcado, pero que en el caso de las lesbianas y los homosexuales, fueron las lesbianas las que le dieron la cachetada a un hombre y el hombre no le contestó la cachetada, pero le dijo pinche lesbiana, y entonces Nancy Cárdenas se enojó y dijo, aquí termina el frente. Y entonces los homosexuales hombres se van a Mártires de la Conquista, allá por la colonia Tacubaya, con Juan Jacobo Hernández, a crear el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Braulio, platícanos de estos primeros tiempos en donde surgen las organizaciones de homosexuales y lesbianas. ¿Cómo era la convivencia?
cómo se llevaban, coincidían en muchas cosas, pero en otras no, estaban a la defensiva. ¿Cómo podían superar sus enfoques que finalmente pues no son los mismos en estos primeros tiempos, en donde eran tan poquitos, en donde estaban tratando de surgir, de consolidar una organización? Cuéntanos un poquito también no nada más de quiénes eran los dirigentes, los organizadores, fundadores, sino quiénes se adherían al movimiento. Así como tú, muy joven, ¿qué otros compañeros y compañeras tuyos hubieron en esos primeros momentos? Uy, mira, el mundo del activismo LGBT es muy diverso. Hay gente con experiencia mayor y hay gente sin experiencia joven que se acerca a estos grupos con intenciones de ligar, con intenciones de tomar conciencia, con intenciones de buscar posiciones políticas de defensa de derechos humanos, para divertirse, había fiestas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba con Magali, ¿no? Cuando la cachetada de Nancy Cárdenas a José María Covarrubias, era en un campo allá por Malinalco. Era de las fiestas que hacíamos de fin de semana donde íbamos todos a divertirnos y nos sentíamos libres, como la naturaleza, ¿verdad? No como en la sociedad de concreto. Entonces, pues claro, ahorita estaba yo viendo las imágenes que están proyectando y vi los rostros de Carlos Ugalde, vi los rostros de Jaime Morales que hoy está trabajando o estaba trabajando en el gobierno de Claudia Sheinbaum y que él recibió unos golpazos a una fiesta donde querían irrumpir unos machos que querían entrar a una fiesta de maricones y lesbianas, ¿no? Como tratando de romper aquella concordia, aquella idea de estar en un globo encerrado en su mundo, los gays a los que no se les permitía salir al mundo, ¿no? Y andaban buscando salir al mundo. Me emociona ver las imágenes. Desde que entré al estudio me percaté de que, porque tú lo dices muy bien, Felipe, el mundo no está hecho solo de los líderes. Los líderes no existen si no existe el movimiento, la gente, los que participan, los que dan la cara, los que llevan la pancarta, los que ponen los enunciados, los que hacen una pinta y un graffiti, yo soy lesbiana y soy hermosa, ese tipo de imágenes que se dieron en los años 70 y que impactaron a Nancy Cárdenas y dijo, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos callados cuando corren a un homosexual. Fernando Vigorito de un Sears se hace una carta que redacta Carlos Monsiváis, atrás Carlos Monsiváis todo el tiempo, y que se publica, ¿no? Yo creo que Carlos Monsiváis es el hombre que más desplegados ha publicado en toda la vida intelectual de México. Entonces, no se sabía que Carlos participaba en sindicato, en el Partido Comunista, en el movimiento indígena, con el movimiento zapatista, en el mundo intelectual, en el mundo cultural, pero no se sabía que participaba en el movimiento homosexual mexicano. Y yo creía que era importante decir estas cosas y contar esta historia, como tú dices, de gente con nombre, de gente que muchos dimos la cara y otros todavía vivían tras bambalinas, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero ser juzgado hoy al mundo de los 70 sería muy injusto. Claro. Para los que no salieron del closet. Que ese es un pleito que se dio entre los grupos políticos, ¿no? Cuando se crea el grupo Lambda, cuando se crea Guerrilla Gay, cuando ya avanza el movimiento en los años 80, le reclamaban a Carlos Monsiváis que por qué no salía del closet.
si Estados Unidos tenía un Gore Vidal, si había un Foucault en Francia, si estaban Tennessee Williams con la dramaturgia norteamericana, ¿por qué Carlos Monsiváis no daba la cara? Y era un rostro, un intelectual de altura, ¿no? Salvador de peso, Novo, ¿no? etcétera. Pero bueno, la religión, la familia y esos años. Nancy Cárdenas, Luis Prieto decían que no salían del closet, porque si tú piensas que el movimiento del 68 estaba muy fresco en 1971 y que ese mismo año se dio Corpus Christi con Luis Echeverría, había mucha represión, había mucha racia, había mucha persecución política. No es algo que se pudiera soslayar al tiempo de aquel tiempo. Si hoy lo viéramos, pues sigue siendo legítimo para alguien que vive en las provincias, pues no salir del closet. ¿Quién los va a defender? ¿Qué fuerza política hay capaz de enfrentar a una iglesia intolerante o a una derecha panista del norte del país, donde hay machos que dicen que allá no existen homosexuales, ¿no? Claro. Y Braulio, me quedo pensando como esto de lo que señalas sobre Monsiváis, eso me recuerda mucho a lo que desde el feminismo hablamos, esto de las intersecciones para poder entender el lugar en el que están situadas las personas y las formas en las que toman decisiones, ¿no? Y se adhieren o no públicamente a, pues en este caso a la defensa clara y evidente en las calles, ¿no? Por ejemplo. Pero háblanos pues, de otros intelectuales, ¿no? Porque creo que me parece muy interesante el papel de Monsiváis, ¿no? Decías, no hay nadie quien se le equipare, ¿no? Con la cantidad de desplegados que tienen su haber en su trayectoria intelectual, pero me parece que los intelectuales, las hombres y mujeres del mundo homosexual de la época son una pieza importante, ¿no? Para entender el movimiento, aunque no lo son todo, ¿no? Pues, o sea, Por esto de las supuesto. vanguardias, las bases, pienso en Covarrubias, en Jorge Fitch, o sea, ¿cuál es el papel de estas figuras que nos permiten desde ese lugar también explicar al movimiento? Bueno, es que Carlos Monsiváis era un todo en México en los años 70, 80, 90 y hasta su muerte. Sí. Es que Carlos Monsiváis borraba cualquier firma de cualquier, sin duda, Javier Lizárraga, Juan Jacobo Hernández, José Ramón Enríquez, Luis Prieto, eran figuras que pensaban a México con una fuerza y una densidad y una profundidad donde podemos hablar de lo que, pues, la historia y sus procesos, ¿no? Pero Carlos era el hombre que movía las aguas, porque, por decirte, el primer manifiesto público que se considera del movimiento homosexual mexicano es de 1975 y es un manifiesto precisamente contra las racias, contra la intolerancia, a favor de los derechos humanos de todas y de todes, diríamos hoy, ¿no? Y Carlos era el que redactaba y firmaban gente como, no sé, ¿te gusta Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, desde luego Sergio Galindo, José Ramón Enríquez, Luis González de Alba? O sea, intelectuales había muchos, pero un rostro circular, casi un crisol de pensamiento que hemos tenido en México, pues sin duda es Carlos Monsiváis, para mi gusto. Claro. Yo puedo estar equivocado, ¿no? Sí. Otros dirán que Enrique Krause. Y había figuras como Octavio Paz que en algún momento de su vida firmaron un manifiesto a petición de Carlos Monsiváis. O Enrique Krause, que llegó a firmar documentos a favor de los derechos de homosexuales. O Héctor Aguilar Camín. Claro. Sí hay. Sí, pareciera pero que... comprometidos. Ajá. Pero lo que nos dices es que... comprometidos hasta las cachas, hasta por dentro, con el hueso, con el sentimiento de ser lo que eres, como digo,
esta frase de no hay libertad política si no hay libertad sexual no es gratuita. O sea, si tú no tienes libertad sexual, no puedes tener libertad política. Claro. Está concatenado. Esa ha sido la historia de este país, ¿no? Tantos prejuicios alrededor de la sexualidad. Yo en broma siempre digo que deberíamos de ponerle la H a LGBT y la H LGBTando ya sería otra circunstancia donde estuviéramos todos incluidos. Y podríamos romper un poquito los prejuicios, ¿no? Claro. Felipe, sí. Magali. Háblanos un poco de las primeras organizaciones, cómo surgieron, qué proponían, qué cosas hicieron, cuál fue su legado, qué nos dejaron estas primeras organizaciones. Bueno, el Frente de Liberación Homosexual de Nancy Cárdenas, Luis Prieto, Irene Pintor, Tina Galindo, Carlos Monsiváis, unos fuera y otros dentro, dejaron un manifiesto público de derechos humanos. Básicamente el tema es libertad, ¿no? Básicamente. Respeto a la diversidad sexual, básicamente. Reclamos a la Iglesia Católica, reclamos al Estado mexicano, respeto a la Constitución, porque la Constitución nunca nos ha considerado. No nos ha considerado, pero tampoco estamos en la Constitución como vetados. Es la mentalidad del negro Durazo, la mentalidad de Nazar Haro, la mentalidad de los opresores, hace que no se respete la Constitución en este país. No había necesidad de mover nada. Y curiosamente lo que hicieron es crear un movimiento social que demandara derechos. Y eso es lo que hizo el primer Frente de Liberación Homosexual. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria básicamente fue su salida a la calle. La irrupción donde por primera vez la Ciudad de México se queda consternada cuando sale un contingente de menos de 50 personas a reclamar derechos a homosexuales y lesbianas, que así se llamaban antes, que no existía la palabra gay y que hoy somos un conglomerado de letras que nos hacemos todos un poco, nos perdemos en las distinciones de un travesti, un transgénero, un queer, un intersexual, etcétera. Pero bueno, se puede llegar a eso también a explicar. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, porque sí es cierto, tiempo nos hace falta, me gustaría escuchar una reflexión tuya, Braulio, digamos, desde tu presente, ¿no? Viendo hacia ese pasado del cual formas parte del movimiento y demás, digamos, los logros, los retos, digamos, cuál es la sensación que te genera a ti como alguien, como un activista, ¿no? que vino desde pues, los orígenes de la lucha por los derechos humanos de la comunidad. ¿Cómo ves el panorama hoy en día? Sé que es mucho pedir. No, yo creo que por primera vez en la historia de este país se están sentando las bases jurídicas, constitucionales, de códigos civiles para matrimonios igualitarios, cambio de nombre para un travesti que quiere ser mujer o quiere ser hombre, adopciones. Las adopciones. Son derechos negados durante muchos años y que hoy está abierto. Pero la represión y los asesinatos continúan no solo en este país, en todo el mundo, ¿no? No es una exclusividad de México la represión, porque no somos como luego se piensa que los mexicanos somos violentos o solo somos muy machos. Pues no, los italianos también lo son y así sucesivamente podemos ver el machismo en muchos lugares, pero aquí inventamos la palabra macho y ya nos quedamos con ese mote, ¿no? Yo creo que un punto muy importante que sucedió para que pasara esto que está pasando hoy es que cuando
se hizo el grupo Sexpol. Yo en el grupo Sexpol hice una semana de cultura gay en los años 70. Y fíjate que fue curioso porque eso fue lo que abrió la puerta. Fue la primera puerta que se abrió. Y fue la primera puerta que abrió el Museo del Chopo en los años 80, ya con José María Covarrubias, con el Círculo Cultural Gay. Que él le dio una dimensión pública que en el caso de Sexpol era un círculo cerrado, pero importante para hablar de cultura y hablar de cambio de comportamiento cultural. Luego vino el SIDA, que también dio otro cambio, otro giro muy importante. Pues excelente, creo que dejamos muchos temas sobre la mesa para seguir discutiendo, conversando con Braulio. Es que ustedes no me callan. Muchas gracias por acompañarnos te vamos aquí a seguir invitando, a Perspectivas Históricas. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes les invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales y pues también a que nos acompañen la próxima semana.